golpe de la gaveta resonó en la sala como una sentencia antes de la sentencia. No fue fuerte. Fue definitivo. Harold Whitman alzó la mano, los dedos como un cetro breve, y en el silencio que siguió, un silencio pesado, expectante, pronunció la acusación con una voz que mezclaba desprecio y teatralidad judicial. Señora, ¿es cierto que sustrajo $3,000 de la empresa? El tribunal entero se inclinó hacia esa palabra. Sustrajo. La forma en que la articuló no pedía respuesta, dictaba culpabilidad. La acusada, sentada en la mesa de defensa, permaneció inmóvil. Había un pañuelo oscuro enroscado en las manos, los ojos bajos, la mandíbula tensa. Su raza era visible, su presencia señalada. Las cámaras de seguridad del tribunal enfocaron su perfil. El juez Whitman dejó caer una mirada que llevaba años construida para dominar salas, para proyectar autoridad. Era un hombre que sabía que su forma de hablar podía moldear el veredicto mucho antes de que las pruebas salieran a la luz. Desde el público, la prensa se inclinó hacia adelante. Algunos jurados se miraron entre sí, convencidos por el espectáculo. El fiscal local, con un gesto casi satisfecho, dejó sobre la mesa un sobre sellado que, para la mayoría de los presentes, equivalía a una prueba irrefutable. El abogado defensor tosió, se puso en pie y comenzó una protesta contenida. La protesta fue acallada con una mirada fría del juez. Los murmullos crecieron como olas contenidas. La mujer alzó la vista en ese instante. No habló al principio. Fue un movimiento mínimo. Retiró un mechón de cabello del rostro, y con una calma que pareció computada cuidadosamente, sacó un cuaderno fino donde, hasta hacía unos minutos, había garabateado notas que nadie sospechó eran más que eso. Esas notas no eran el desorden de una acusada asustada, eran una lista precisa. Documentación, preservación, violación canon 3A, metadatos. Unos dedos tras la portada del cuaderno deslizaron un teléfono que vibró en su regazo. En la pantalla, apenas visible para quien no buscara la señal, apareció Deo Hoye, director Carter. En la sala, nadie lo notó. O lo notaron y lo interpretaron como un detalle menor. El estado del ánimo se había inclinado ya. Juzgarla era más fácil que escucharla. Fue entonces cuando la mujer habló. No gritó, no suplicó. Sus palabras cortaron la teatralidad del juez como una navaja en papel. Señoría, dijo con voz medida, antes de que prosigamos, quiero dejar constancia. Este asunto está bajo investigación federal. Silencio. La frase, tan simple, tan directa, se posó en la sala como una orden que reclamaba atención. Está bajo investigación, repitió, y cada sílaba volvió a poner en duda la escena que Whitman había montado. Hubo una reacción inmediata. Asombro, negación, una breve y automática incredulidad que fue la primera grieta en la fachada del juez. Whitman parpadeó y se inclinó hacia el micrófono como si aquella declaración fuera una falta de respeto que exigía réplica. ¿Bajo qué autoridad pretende? Comenzó, pero la insistencia en su voz se deshizo cuando el timbre que anunciaba a otro visitante sonó en la puerta del juzgado. Un mensajero, un correo judicial, un rumor de que algo más grande se acercaba. Ese instante fue la primera escena de un juego de espejos. La acusada que dice ser parte del sistema que la acusaba. La sala que debía humillarla temblando ante la posibilidad de mayor poder. El público, que había venido por la violencia simbólica de la acusación, percibió por primera vez la posibilidad de que no todo fuera lo que parecía. El abogado defensor, todavía sin terminar de comprender si aquello era un cambio o un truco, dejó escapar un ¿cómo? Que no fue más que un hilo. Si esto te preocupa, quédate hasta ver cómo la justicia puede, a veces, volverse sobre sí misma. Fuera del estrado, en el edificio del Departamento de Justicia, un tablero mostraba pines y fotos, carpetas abiertas como bocas que esperaban ser cerradas. El número 47 destacaba en una esquina como una cifra que pesaba más que todas las demás. 47 causas distintas, patrones repetidos, nombres que se cruzaban formando una red, sentencias desproporcionadas, pruebas desatendidas, testimonios ignorados.
En la superficie eso parecía una casualidad. En la mirada de los que habían buceado en esos archivos, era un patrón. La fiscal federal Maya Johnson lo sabía. Maya había pasado los últimos 6 meses observando las decisiones que salían de la sala del juez Whitman. No era una venganza. Era un procedimiento que se había ido formando con paciencia quirúrgica. Escuchar, documentar, conectar. Había visto un mismo gesto en cada audiencia, un sonido paternalista cuando el acusado procedía de cierto barrio, una tendencia a admitir testimonios que favorecían a la fiscalía local sin la rigurosidad que la ley exige. Había visto, una y otra vez, cómo la puerta de la justicia se cerraba más rápido para unos que para otros. Maya no era una acusada cualquiera. Había entrado en esa sala con un guión que otros pocos conocían. Su ropa llevaba la discreción de quien quiere pasar desapercibida. Una chaqueta cinta, un bolso que parecía proceder de una economía austera, la actitud calculada de quien teme no por sí, sino por el teatro que debía sostener. Pero bajo esa apariencia, su mente trabajaba con la frialdad de un oficio entrenado. Era una fiscal federal con años de práctica en derecho constitucional, con conocimiento profundo de por qué la revelación de pruebas exculpatorias, lo que en el ámbito jurídico estadounidense recuerda la doctrina de Brady v. Maryland, puede cambiar el curso de un juicio. Sabía que obligar a la defensa a aceptar pruebas sin la debida preservación y sin cadena de custodia rigurosa era una forma de erosión del debido proceso. Y sabía también que si podía congregar suficiente documentación, la intervención federal sería inevitable. En el departamento, el director Carter y la Assistant Attorney General Miller repasaban los documentos con la calma de quienes habían llegado lejos y no querían perder lo construido. Sara Martínez, la perita forense digital que acompañaba al equipo, tuvo la expresión de alguien que se ha topado con irregularidades técnicas que solo unos pocos saben interpretar. Los metadatos no mienten, dijo a quienes la rodeaban en voz baja. Un archivo manipulado deja huellas, inconsistencias en los marcadores de tiempo, saltos en los hashes, registros de acceso que no concordan con la hora del servidor. La pericia técnica no era poesía, era evidencia. Se trataba de convertir una intuición en algo que el público y la corte no pudieran desestimarla como mera teoría. Todo el operativo se movía con cuidado. No solo se trataba de obtener pruebas, se trataba de mantener la legitimidad de las pruebas. Un procedimiento federal mal ejecutado podía ser desautorizado, y con ello, deshacer meses de trabajo. Por eso Maya había aceptado entrar en la escena local como una pieza más. Para observar de cerca, para provocar errores, para medir reacciones. Desde hacía semanas, su teléfono había vibrado con mensajes crípticos, preservación ordenada, esperar autorizaciones, cadena de custodia asegurada. No era exhibicionismo, era metodología. En la misma sala donde Whitman mostraba su desprecio, había detalles que solo unos pocos observaban. La manera en que apartaba documentos que podían incomodarle, cómo interrumpía sistemáticamente a ciertos testigos, y cómo dejaba que la fiscalía local presentara videos sin pedir la verificación de sus metadatos. Eran micromovimientos, pero acumulados se convirtieron en la pauta que había encendido la investigación federal. Maya lo había registrado. Había escuchado la forma en que el juez pronunciaba nombres de barrios, cómo insertaba comentarios que insinuaban una verdad moral antes de que se presentaran las pruebas. Aquello se tradujo para ella, en privado, como un patrón de prejuzgamiento. No era suficiente para acusar a un juez en un tribunal. Para eso se requería más que sensación. Se necesitaba evidencia tangible. Por eso su equipo recopiló audios de varias audiencias, registros de órdenes de allanamiento con irregularidades en la firma, y sobre todo, pruebas digitales que podían conectar la mano del juez con una práctica sistemática. La manipulación o aceptación de pruebas sin la debida cadena de custodia. En la mesa a su lado, el abogado defensor cruzó los brazos y leyó la sala. Él también detectó algo discordante en la interrupción de Maya, pero su tarea inmediata era otra: contener la acusación, proteger a su cliente. Detrás de él, el jurado buscó en la cara de la acusada cualquier signo de culpabilidad. Casi todos encontraron lo que esperaban ver. Esa es la trampa del poder.
Cuando el sistema emite señales, la gente las sigue, y la verdad queda relegada a un segundo plano. Maya recordó, sin externalizarlo, por qué había aceptado asumir ese riesgo. Recordó a María Santos, una mujer joven que había pasado años en prisión por un robo que, como recogieron las notas del equipo federal, había sostenido evidencias irregularmente consideradas. Recordó a James Washington, a quien una condena abrupta le robó una década. Su expediente, revisado, mostraba ausencia de divulgación de testimonios exculpatorios que la ley exigía. Recordó a Ángela Rodríguez, quien había pagado con su libertad una negligencia procesal que nadie hubiese pensado tan monumental. Esas vidas no eran estadísticas para Maya, eran razones para trabajar en la urdimbre. La tensión en la sala se volvió casi tangible. Whitman intentó recuperar la iniciativa. «Si la señorita pretende intimidar a este tribunal», comenzó. Pero su voz, que normalmente llenaba el espacio con una autoridad que parecía natural, ahora sonaba a alguien que luchaba por mantener un guión que se le escapaba. Los asistentes del juzgado se miraron, porque la aparición de una investigación federal implicaba un entramado burocrático que podía terminantemente detener procedimientos y, en casos de preservación, requisar documentos. Sería una catástrofe para cualquiera que hubiera confiado en la impunidad de la sala. Maya, sin embargo, no mostró señal de victoria. No la hubo porque la operación no había terminado. Mostrar la carta federal podía ser un arma de doble filo si no llegaba acompañada de pruebas sólidas. Por eso lo que vino después no fue una exhibición dramática de placa, sino una propuesta concreta. Pidió que constara en acta la solicitud de preservación de pruebas y la suspensión temporal de cierta evidencia hasta que la Oficina Federal completara sus verificaciones. Solicito preservación de todo el material audiovisual y de metadatos relacionados con este expediente, y que se formalice una orden para la cadena de custodia, dijo con la calma de quien conoce la sala de procedimientos y su plantilla de razonamientos. El juez frunció el ceño. ¿Acaso pretende usted usurpar la función de este tribunal con su intervención?, murmuró, el orgullo herido asomando. Era evidente que Whitman no concebía una autoridad sobre él. En su mundo, las reglas debían doblarse a su voluntad, no al revés. Mientras todo esto ocurría, a unas manzanas de distancia, Sara Martínez trabajaba con varios archivos en su pantalla. Había una secuencia de vídeo que el fiscal local había presentado como prueba clave. Un clip de seguridad, donde se veía, según la presentación, a la acusada tomando dinero. La tarea de Sara era sencilla en su formulación y compleja en su ejecución: determinar si ese clip era íntegro y auténtico. En la pantalla, las barras de carga, los códigos hash y las líneas de tiempo parecían jeroglíficos a los profanos. Para ella, eran mapas de verdad. Si manipularon ese archivo, dijo en voz baja, lo vamos a saber. Los metadatos nos dirán si alguien truncó segmentos, si se reescribió un header, si un servidor registró accesos en horas que no concuerdan. En la sala, el tiempo se alargaba. La fiscal local intentó minimizar la declaración de Maya. Aseguró que la investigación federal no tenía jurisdicción sobre la conducta en cuestión. Era una defensa previsible. La resistencia local a la idea de que su proceso pudiera ser auditado por una instancia superior. Este tribunal sigue siendo soberano en esta causa, afirmó, como si declarar soberanía bastara para sostener una decisión. La cuestión, empero, no era jurisprudencialmente nebulosa. El fundamento para la posible intervención federal era claro y limitado. Cuando un funcionario público, actuando bajo color de ley, viola derechos civiles fundamentales, coerción, manipulación de pruebas, privación de libertad sin el debido proceso, puede activarse la jurisdicción federal destinada a investigar y, en su caso, perseguir esas violaciones. En términos concretos, 18 U.S.C. Párrafo 242. Tipifica la penalidad por la privación de derechos protegidos por las leyes de Estados Unidos, bajo color de la ley. No era una carta en blanco.
Era una herramienta concreta y con requisitos rigurosos, y Maya y su equipo estaban trabajando precisamente para documentar esos requisitos. El juez intentó, una vez más, retomar el control. Ordenó una pausa administrativa, alegando la necesidad de consultar reglas de procedimiento. La sala se vació parcialmente. Los periodistas salieron a teclear, los jurados fueron dispersados temporalmente, y algunos asistentes guardaron sus cosas con la quietud de quien comprende que algo más grande se asoma. Maya permaneció en su sitio. No era que no sintiera miedo. Era que el riesgo era instrumental. Había tantas personas en juego que la idea de retroceder no existía. En una habitación contigua, el equipo federal repasó una y otra vez el mismo material. No podemos aparecer sin tener un contrato de hechos, dijo Miller con voz grave. No es moral ni estratégico. Tenían que presentar una narrativa consistente, desde las líneas de tiempo, que probaran que la acusada no pudo estar en la escena, hasta los logs que mostraran acceso indebido a las pruebas por parte de personal vinculado al tribunal o a la fiscalía local. No era suficiente una duda plausible. Se necesitaba una coherencia forense capaz de resistir una impugnación pública. Las cámaras del tribunal captaron una escena que sería luego reedificada en las versiones periodísticas. Maya levantándose, mostrando el cuaderno donde, con letra pequeña y ordenada, había dejado las notas. Pero no sacó su placa de forma ostentosa. Eso habría sido contraproducente. En su lugar, pidió formalmente la preservación, y con voz clara, afirmó: «Mi identidad profesional no sirve para intimidar a esta sala. Lo que solicito es que el proceso sea íntegro. Si la evidencia con la que se pretende condenar a una persona ha sido manipulada o presentada sin la debida cadena de custodia, entonces no es justicia lo que estamos administrando aquí. Es teatro». La frase resonó, no porque la sala la considerara de inmediato verdad, sino porque introdujo una alternativa. ¿Podía el público, que ya había asumido una culpabilidad, ahora reabrir su juicio sobre lo ocurrido? Esas dudas son pequeñas fisuras que con el tiempo se convierten en brechas. Mientras el suspenso crecía, un asistente del tribunal depositó un sobre en la mesa del juez. Whitman lo abrió con un gesto lento, porque abrir correspondencia ahora era también abrir la posibilidad de ser descubierto. En ese sobre había una orden de preservación preliminar emitida por una jueza federal en respuesta a una petición urgente presentada por el Departamento de Justicia. No era la entrada de los federales, ni la orden de arresto, pero marcaba una línea. La evidencia debía conservarse intacta hasta que se determinara su integridad. Para Whitman, era un revés. Para el equipo federal, la puerta por la que bajarían en el momento preciso. La sala contuvo la respiración. Los periodistas ya untaban sus teclados con los dedos. Los asistentes del juez cuchichearon. El abogado defensor miró a su clienta con una mezcla de alivio y sospecha. El fiscal local apretó la mandíbula, midiendo las consecuencias políticas. El juez, que se había sentido hasta entonces dueño de la escena, vio cómo el guión cambiaba, y por primera vez pareció vulnerable. Maya se mantuvo serena, porque sabía que lo más peligroso ya había ocurrido. La sala había sido forzada a mirar hacia arriba y preguntarse por la legitimidad de su propia actuación. Lo que seguiría sería una batalla de peritos, una lucha por la cadena de custodia, de hashes y de marcas de tiempo que la opinión pública no ve fácilmente, pero que en las gavetas técnicas significan la diferencia entre culpable y libre. Cuando la sesión se suspendió temporalmente para considerar la orden, algunos en el auditorio salieron sin mirar atrás. Otros permanecieron, como si el final estuviera por escribirse allí mismo. Whitman se retiró a su despacho con paso medido. En su rostro, la máscara del juez sin fisuras comenzó a mostrar líneas de tensión. Sabía que su reputación, construida a lo largo de años, podía quedar comprometida por algo que en apariencia parecía un tecnicismo. La integridad de un archivo digital, para él, era una absurda paradoja. Un sistema que siempre había dominado, ahora podía caerse por algo que no había previsto. Fuera del edificio, un coche oscuro se detuvo. De su interior emergió Sara,
con un disco duro externo dentro de un estuche. Caminó con la firmeza de quien lleva la evidencia, no solo de un caso, sino de un patrón. A su aire, llevaba la calma de quien ha dedicado su carrera a preguntarse qué dice la tecnología cuando nadie la escucha. El coche retrocedió y se perdió entre la ciudad, llevando consigo fragmentos de la verdad que, de ser admitida, podrían cambiar vidas. La historia, a esa altura, había cruzado un punto crítico. La acusada ya no era solamente una persona humillada en el estrado, era la punta visible de una investigación que buscaba algo mayor. Había ahora dos líneas narrativas corriendo en paralelo: la escena pública del juicio y el trabajo soterrado de la oficina federal. Ambas tenían su propio tempo, ambas se mirarían con recelo y fuerza, y en medio, las vidas de quienes habían sufrido decisiones injustas esperaban, quizá por primera vez, la restitución que les habían negado. El reloj marcó la pausa. En un despacho cerrado, Maya dejó caer la mano sobre el cuaderno y respiró con lentitud. Sabía que lo que había desencadenado era apenas el primer movimiento de una partida de ajedrez judicial. Había piezas aún por mover, peritajes, órdenes más firmes, audiencias donde los tecnicismos se convertirían en verdades políticas. Lo que se avecinaba no era un remate inmediato, sino una serie de maniobras destinadas a desmontar un entramado de impunidad. En la penumbra del juzgado, mientras la luz se filtraba por las cortinas, una secretaria recogía los restos de una comisión que de pronto parecía fragilizarse. Afuera, los pinos en la mesa del Departamento de Justicia brillaban bajo una lluvia fina. Dentro de poco, alguien tocaría la puerta y esa persona traería pruebas que desmoronarían la autoridad o la reforzarían con la indignación pública. Maya se levantó. Caminó hacia el pasillo donde su equipo esperaba con rostros que mezclaban determinación y nervios. No hubo celebración. Lo que había conseguido, la orden preliminar de preservación, no era el fin. Era el umbral. Atrás quedaban las vidas que esperaban reparación. Delante, un laberinto de procedimientos, objeciones y estrategias legales. Mientras cruzaba el pasillo, su teléfono vibró otra vez. En la pantalla, un nombre. Sara. ¿Peritaje listo? El mensaje era breve. Ella respondió con una sola palabra que no era triunfal, pero sí cargada de firmeza. Listo. En ese instante, la tensión se transformó en una maquinaria en marcha. La sala, el edificio, la ciudad entera, estaban a punto de observar si el sistema que a menudo protege a los poderosos podía, en verdad, corregirse. La puerta del juzgado se abrió de nuevo. Un asistente entró con expresión grave y anunció que agentes federales esperaban a las afueras. La presencia, por sí sola, introdujo una nueva atmósfera en la sala, la posibilidad de que la ley federal se presentara allí para exigir cuentas. Whitman apretó la gaveta del escritorio, como si ese gesto pudiera restablecer la autoridad que empezaba a flaquear. Maya sostuvo la mirada de su lado, sin prisa. Sabía lo que iba a ocurrir a continuación. El encuentro entre el aparato federal y el aparato local sería un choque de legitimidades, de pruebas, de discursos. Algunos lo verían como una intervención necesaria, otros como una intromisión. Para ella, sin embargo, no había lugar para la retórica grandilocuente. Lo que importaba era claro y frío, demostrar que la justicia exige transparencia, que la justicia no puede sostenerse sobre el silencio cómplice, y que, cuando se muestran patrones, la ley dispone herramientas para responder. La sala aguardó en el instante previo a la resolución. Unos pasos resonaron en el corredor. Voces contenidas. El murmullo del público que se asoma a la inminencia de un desenlace. Afuera, Sara preparaba una copia cifrada del informe forense. En la mesa de evidencias, el número 47 parecía brillar con la promesa de una verdad terrible. Dentro, Maya respiró y dejó que la calma que había practicado durante meses la sostuviera un segundo más. No era el final. Era la preparación para el movimiento que seguiría. La presentación ante la corte de pruebas que, si eran admitidas, transformarían la acusación de teatro en evidencia de un patrón de abuso. La puerta se abrió de nuevo.
Un agente con placa en mano cruzó la sala, y con la serenidad de quien viene autorizado, pronunció las palabras que habrían de cambiar la escena. Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Tenemos una orden de conservación y una solicitud de acceso para revisión forense. Las frases resonaron como una trompeta, y en el mismo instante, lo que había empezado como la humillación de una mujer en el estrado, comenzó a desplegar otra narrativa. La de un sistema que, al menos a ratos, se mira a sí mismo y trata de corregir sus faltas. El agente que entró en la sala no llevaba uniforme de película, llevaba la compostura lisa de quien ha pasado demasiadas horas en pasillos judiciales. Sostenía un sobresellado, una orden de acceso, y detrás de él, un pequeño equipo técnico con fundas de discos duros y dispositivos de verificación. La presencia de la oficina del fiscal de los Estados Unidos convirtió el murmullo en un rumor denso que empezó a recorrer los bancos del público. Whitman intentó articular una protesta, una de esas frases que solía silenciar el aire. Esto es una intromisión. Pero la voz se le quebró en la sala. Ya no era el magistrado que imponía su palabra. Era un hombre que veía cómo la palabra ajena comenzaba a reordenar su mundo. La orden de conservación emitida por la jueza federal en respuesta a la petición del DOJ no era una sugerencia. Era una instrucción judicial, con consecuencias procesales reales. Sara Martínez se acercó al estrado con un maletín técnico. Sobre la mesa, desplegó una portátil y conectó un proyector que arrojó en la pantalla del tribunal una interfaz aparentemente banal. Una línea de tiempo, un hash, una columna con marcas de tiempo y otra con registros de acceso. No habló con tecnicismos inútiles, habló con claridad de quien sabe traducir lo complejo a términos que pesan. Un archivo digital tiene una huella, dijo. Un hash. Si esa huella cambia, alguien lo ha tocado. Si los timestamps no concuerdan con los registros del servidor, alguien reescribió la historia. El fiscal local resopló. No por extrañeza técnica, sino porque percibía que lo que se exhibía allí podía invalidar lo que había presentado como prueba. Había, encima de la mesa, un clip de seguridad que la fiscalía local había usado para sostener la narrativa del robo. Un plano cenital de un pasillo donde, según su versión, la mujer que ahora se sentaba en defensa, aparece tomando dinero. Era la pieza visual que más conmovía al jurado en la fase previa. Sara reprodujo el clip. En la proyección, la imagen era granulada, monótona. Los presentes vieron a una figura acercarse, un movimiento de manos, una desaparición de un sobre. Lo que en la mente común podía ser suficiente para condenar, allí quedó convertido en un conjunto de datos susceptibles de escrutinio. «Miren esto», pidió Sara, y en la pantalla apareció el hash del archivo original supuestamente entregado por la fiscalía local. Luego, una comparación con la copia que reposaba en el servidor del juzgado. Dos códigos distintos. Dos huellas distintas no pueden pertenecer a un solo archivo íntegro, explicó. Alguien reconstruyó el archivo o sustituyó segmentos. Si hay edición, la autenticidad queda comprometida. Hubo quienes no entendieron los códigos, pero entendieron la implicación. Lo que parecía directo ya no lo era. A continuación proyectó otra información. Registros de acceso al servidor del tribunal, con horas, direcciones IP y nombres de usuario. Uno de los accesos, anotó con un trazo que buscaba ser clínico, coincidía con una terminal registrada a nombre de la oficina del juez. Otro acceso se realizó desde la IP de la fiscalía local. Más inquietante aún, una sucesión de entradas en el log mostraba que, pocas horas antes de la copia presentada en sala, un usuario con privilegios elevó permisos y sobrescribió metadatos. Eso no ocurre por accidente, dijo Sara. Eso ocurre cuando alguien con acceso modifica un archivo. La sala exhaló como ante una revelación. Algunos miraron al juez. Whitman apretó los puños bajo la mesa. En el público, una señora de aspecto robusto se llevó la mano a la boca. Un joven registrador tecleaba sin mirar. El abogado defensor, que hasta entonces había titubeado entre la sorpresa y la desconfianza, se levantó de un salto. Su argumento cambió de tono. Ya no se trataba solo de salvar a su representada,
sino de pedir que se investigase la cadena de custodia y la conducta de los funcionarios que manipularon pruebas. El fiscal local intentó morder la demostración en 2 puntos: que el archivo era íntegro y que los accesos eran coincidentes con labores rutinarias. Las entradas en un log pueden deberse a mantenimiento, dijo, con la intención de desactivar una acusación. Sarah replicó con un ejemplo fácil. Si alguien corta una cinta y pega un fragmento dentro, los códigos cambian. Es como cambiar piezas en un rompecabezas y pintar la imagen para que parezca la misma. Los metadatos son el pegamento que muestra si la imagen fue alterada. En ese momento, desde una mesa lateral, James Morrison, asesor senior del departamento, se adelantó y pidió la palabra. Su voz no buscó solemnidad, buscó precisión. Explicó con brevedad por qué aquello conectaba con un asunto mayor. Si el patrón que estamos viendo, ediciones en pruebas, intervenciones en cadenas de custodia, accesos no justificados desde terminales vinculadas a la oficina del tribunal, se repite en otros casos, estamos ante algo que trasciende una irregularidad aislada. Eso entra en la esfera de la privación de derechos bajo color de la ley, y es ahí donde la jurisdicción federal resulta pertinente. Morrison nombró la norma con cautela. 18 UCC, parágrafo 242. No la decimos para asustar, la citamos para explicar el marco legal por el que podemos investigar si funcionarios públicos han utilizado su cargo para afectar derechos civiles. Whitman intervino con la complacencia que le era habitual, y por un instante, la vieja máscara de autoridad volvió a su rostro. Señores, el tribunal no puede ser objeto de un espectáculo, bramó. Una acusada pretende convertir su defensa en un ataque al tribunal. Pero su voz ya no fue suficiente para cerrar la escena. La orden de preservación seguía vigente y el equipo federal tenía el aval para revisar las pruebas. No era un golpe de teatro. Era un procedimiento con firma y sello. Mientras la conversación en la sala tomaba la forma de un intercambio entre tecnicismos y objeciones, fuera del tribunal, en una sala cerrada de la sede federal, el equipo revisaba otras piezas. Un correo electrónico con un adjunto que indicaba instrucciones vagas sobre cómo presentar el material que haga al caso más contundente, actas de audiencia con frases omitidas, y una lista de sentencias donde la dureza de las penas para determinados acusados parecía descolocada frente a hechos similares, juzgados por otros magistrados. En la pantalla, el número 47 parecía ahora una jaula con nombres dentro. Expedientes con datos que seguían patrones. Entre esos documentos hubo uno que cambió la atmósfera. Un registro de acceso remoto con una IP que cuando se rastreó, llevaba a una cuenta de correo registrada, a nombre de un asistente del juez. Esa cuenta había sido utilizada para subir archivos a un servidor externo, horas antes de presentarlos en sala. No era una prueba definitiva de delito, pero era una constelación de indicios que, sumada a la manipulación de metadatos, dibujaba un cuadro más grave. En el estrado, Sarah cambió la proyección y mostró un playback superpuesto. La imagen presentada en sala y la reconstrucción forense de cómo la imagen original había sido editada. En la reconstrucción, unos fotogramas se repetían, otros estaban recortados con bordes que delataban inserciones. Cuando se corta y se pega, se crea discontinuidad, dijo. Los algoritmos la detectan. No es juicio moral, es análisis técnico, y ese análisis demuestra que el archivo no es de fiar. El fiscal local, acorralado, exigió una pausa. Esto es una maniobra para influir en la percepción del jurado, alegó. Solicito que se postergue la audiencia. Pero la dramatización del caso era ya pública. Las cámaras, hasta entonces más inclinadas a la teatralidad del juez, enfocaban ahora la evidencia en la pantalla. Para el público, la escena había cambiado. La acusada que antes parecía frágil, ahora era la señal de una investigación mayor. La gente reaccionó con la mezcla de rabia y alivio que generan las verdades que esperan por años. En el pasillo del juzgado, Whitman no se permitió una arenga. Pidió al jefe de seguridad que le trajera los documentos que había usado para sostener la acusación. Hacía tiempo que su reputación dependía menos de la ley que de administrar el aire de autoridad. Aquella vulnerabilidad lo golpeó como una lluvia fría.
Intentó recomponer su discurso. Alegó falta de jurisdicción federal. Habló de soberanía del tribunal local, de la necesidad de proteger el proceso. Pero en la mesa del equipo federal se había encendido una idea clara: seguir la evidencia. El siguiente paso fue restringido y minucioso. No se trataba de desestabilizar sin más. Era necesario sostener la narración con hechos que resistieran impugnaciones. Asistentes del DOJ solicitaron al tribunal permiso para hacer una copia forense de los dispositivos originales y presentar los resultados en una audiencia posterior con un perito cualificado. La jueza federal que firmó la orden había incluido garantías sobre la conservación de pruebas y la cadena de custodia, precisamente para que lo que se encontrase no pudiera ser objetado por procedimientos mal ejecutados. Mientras tanto, la defensa del magistrado empezó a trabajar una línea distinta: desacreditar la pericia técnica, sugerir que los registros podrían ser el resultado de errores administrativos, apuntar a la posibilidad de un montaje mediático. Era una defensa clásica: atacar la fuente, no los hechos. Pero la contraesgrima del equipo federal era firme, y sobre todo, estaba documentada. Los informes de Sara no eran conjeturas, eran análisis reproducibles. Días después, en una sala con menos público y más resolución, Sara presentó su informe bajo juramento frente a una magistrada federal. Describió, con el mismo lenguaje accesible, cómo un hash alterado implicaba manipulación, y cómo el patrón de accesos sugería intervención humana, más allá de la rutina de mantenimiento. Recalcó que, cuando se unen ediciones no autorizadas con patrones repetidos en distintos casos, la posibilidad de que se trate de errores aislados disminuye. No es una tesis conspirativa, precisó. Es una cadena de hechos que necesita explicación. El equipo del DOJ presentó también una narrativa estadística. James Morrison expuso el resultado de una auditoría interna. En 47 expedientes donde Whitman había intervenido de forma decisiva, se detectaron irregularidades que iban desde la omisión sistemática de testigos exculpatorios a la aceptación de pruebas audiovisuales sin verificación. No todos los expedientes estaban contaminados hasta el final. Algunos contenían fallos menores. Otros, sin embargo, presentaban omisiones que, de haberse ventilado correctamente, podrían haber cambiado el curso de la pena. Morrison habló sin sensacionalismo, con la gravedad de quien sabe que detrás de cada folio hay una vida. Con esas piezas, el gran jurado federal no tardó en llamar a testigos. Empezaron a sumarse nombres: asistentes de sala que recordaban instrucciones inusuales, empleados de la fiscalía local que describieron presiones implícitas para presentar pruebas convincentes, exonerados que contaron lo que una apelación tardía supuso en sus años. Cada testimonio no solamente aportaba datos, aportaba un aire de humanidad que las matrices de datos no podían contener por sí solas. Mientras el proceso avanzaba, se produjo el momento que cambió la percepción pública. La audiencia en la que se presentaron audios en los que, según el informe, se escuchaban instrucciones veladas para resolver casos de forma eficiente. No eran órdenes de escribir sentencias. Eran comentarios que mostraban un interés por mantener una estadística de sentencias elevadas. No todas las conversaciones tuvieron la misma gravedad, y algunas fueron sacadas de contexto por la defensa. Pero en el conjunto de evidencias, la sensación fue la de que existía una cultura de atajos. En una secuencia judicial de alto voltaje emocional, la jueza federal que supervisaba el procedimiento adoptó una medida excepcional. Apartó provisionalmente a Whitman de la función judicial mientras se investigaba el alcance de las irregularidades. Fue una decisión que no se tomó a la ligera. Fue el resultado de ponderar la necesidad de preservar la confianza pública en el sistema. Para muchos fue una primera victoria, para otros una confirmación incómoda de la fragilidad institucional. Whitman, entonces, intentó otra maniobra. Presentó una moción para impedir la entrada de ciertos elementos probatorios por infracción de su inmunidad judicial. Sus abogados intentaron convertir el procedimiento en una pelea de tecnicismos procesales. Hubo audiencias sobre privilegios, sobre la inmunidad soberana del cargo,
sobre la delimitación entre errores humanos y delitos. La discusión jurídica fue densa, con citas y precedentes. La defensa intentaba ampliar la noción de función judicial para proteger acciones individuales. La acusación respondía que la ley federal no ampara delitos cometidos bajo el pretexto de la función. El País observó. Los periódicos colocaron titulares que mezclaban asombro y escepticismo. La reputación de Bittman, construida a lo largo de décadas, empezó a resquebrajarse. Para quienes habían sido condenados por su mano, el proceso encendió esperanzas contenidas durante años. Para la comunidad jurídica, abrió un debate sobre controles, auditorías y la necesidad de mecanismos externos de vigilancia. En paralelo a la batería de procedimientos penales, el departamento impulsó acciones administrativas, revisiones de sentencias y recursos especiales, presentados por organizaciones de derechos civiles. Los expedientes con dudas razonables empezaron a reabrirse bajo estándares de revisión ampliada. Fue allí donde la doctrina Brady cobró peso. La obligación del Estado de divulgar pruebas exculpatorias había sido ignorada o minimizada en varios casos, y eso constituyó un vicio procesal susceptible de reversión. Uno a uno, comenzaron a contarse los fallos que la investigación sacó a la luz. No fueron cifras elegidas al azar. Fueron el resultado de revisiones y apelaciones. 127 condenas revisadas. Algunas resultaron en anulación, otras en nuevos juicios, otras en reducciones de sentencia. En cada una de esas historias había una persona que había pasado años fuera de su vida. María Santos pudo abrazar de nuevo a una hija que había visto crecer en fotos y cartas. James Washington recuperó el trabajo que, aunque no devolvía los años, le devolvía dignidad. Ángela Rodríguez consiguió el apoyo de programas de reinserción que la ayudaron a reconstruir su día a día. Esas escenas de restitución no fueron un bálsamo que cura por completo. Fueron reparaciones que, aunque tardías, devolvían un mínimo de justicia. No todas las respuestas fueron perfectas. Hubo apelaciones, recursos, defensas que consiguieron desmontar partes de la acusación. El sistema judicial mostró su complejidad. La intervención federal no borraba automáticamente todas las sentencias. Cada caso debía someterse a la revisión con sus propias pruebas y circunstancias. Maya y su equipo sabían que la victoria no era absoluta. Era, más bien, un avance en una dirección que implicaba trabajo prolongado. En paralelo, la caída de Whitman tuvo consecuencias personales y simbólicas. Sufrió el escrutinio público. Algunos le escribieron cartas de apoyo que hablaban de su servicio, otros le recordaron casos perdidos. Fue sometido a un proceso penal. Los cargos fueron por violaciones de derechos civiles bajo color de la ley y por manipulación de evidencia. La prensa siguió el proceso con interés. En una sala de audiencias posterior, ahora, sin su toga, Bittman escuchó las voces de quienes habían sido condenados en procesos donde su sello pesó de forma decisiva. Su defensa insistió en la falta de propósito criminal. La fiscalía, en el patrón. En la presentación final, Sara volvió a ser perita. Sus demostraciones, pulidas y repetibles, sostuvieron la impresión de que aquello no era un error aislado, sino uno que había dado lugar a consecuencias de largo alcance. A la defensa le quedó el recurso de argumentar que la intención no estaba probada, que los errores técnicos no eran delitos intencionados. La fiscalía, en cambio, presentó suficientes indicios de comportamiento consciente y dirigido que persuadió a un jurado sobre la existencia de un plan para presentar pruebas sin escrutinio. La decisión final fue dura. Bittman fue condenado por distintos cargos vinculados a la violación de derechos civiles y a la manipulación de evidencia. Fue una sentencia que para muchos representó un reordenamiento simbólico del orden. La toga perdía la inmunidad cuando la conducta se traducía en lesión real de derechos. No fue una victoria de un día, fue el resultado de meses de trabajo técnico y legal. Sin embargo, la verdadera medida del cambio no estuvo solo en la caída de un hombre, sino en las reformas que siguieron. El departamento impulsó reglas de preservación obligatoria en tribunales locales para ciertos tipos de pruebas, estableció auditorías externas periódicas
y financió programas de capacitación para asistentes y secretarías de juzgados sobre manejo de evidencias digitales. Se creó una oficina especializada en integridad judicial, que integraba peritos forenses, auditores y abogados con el fin de detectar patrones y reaccionar con celeridad. Maya, que había liderado la operación, no buscó el brillo del protagonismo. Aceptó, sin embargo, que su participación no terminaba con la condena de un magistrado. Con el paso del tiempo, Maya fue propuesta para liderar la nueva Oficina de Integridad Judicial. Desde esa posición, impulsó políticas concretas, protocolos de cadena de custodia digital, obligación de conservar logs durante determinados términos, mecanismos de verificación independientes antes de admitir prueba audiovisual en audiencia, y líneas directas para denunciar irregularidades con protección a denunciantes. También promovió la formación de jueces y funcionarios en materia digital, no para enseñarles a manipular datos, sino para que entendieran que la tecnología ya no es un horizonte futurista, sino la base de muchas pruebas modernas. El trabajo de reforma vino acompañado de creación de fondos de restitución y de colaboración con organizaciones no gubernamentales que ayudaban a las personas afectadas a navegar las apelaciones. No todo fue auspicioso. Hubo resistencias políticas, debates presupuestarios y la vieja cultura de reserva judicial que veía con recelo la supervisión externa. Pero se avanzó. Se avanzó porque había una audiencia pública sensibilizada por historias concretas, por nombres y por rostros. En el epílogo humano, la historia de 3 personas que habían inspirado a Maya se volvió emblemática. María Santos, liberada y con una indemnización parcial, abrió una pequeña cafetería donde ahora trabaja su hija. Las mañanas son distintas, porque el tiempo que perdió no vuelve, pero el futuro es ahora suyo. James Washington comenzó a dar charlas en universidades sobre su experiencia, y se involucró en programas de mentoría para jóvenes en riesgo, con la ironía de quien enseña sobre los lugares donde no debe caer la justicia. Ángela Rodríguez recuperó estudios truncos y retomó una formación en atención social. Su activismo local ayudó a denunciar otros casos y a fortalecer redes de apoyo. Maya, por su parte, encontró en la dirección de la Oficina de Integridad una forma de transformar la adrenalina operativa en políticas de largo plazo. Reconocía que la operación que había permitido exponer a Bittman fue una opción de alto riesgo y alto costo. Reconocía también el precio personal que pagó por ello: años de trabajo, noches sin dormir, rupturas y una exposición constante. No buscó la gloria. Buscó instituciones menos frágiles. El sistema no se volvió perfecto tras apilar carpetas y dictar sentencias. Las tensiones entre independencia judicial y supervisión externa continuaron. La discusión pública fue amplia y en muchos casos vigorosa. Lo que cambió fue la percepción de que la impunidad no tiene que ser la norma. La frase que Maya pronunció aquella mañana en el estrado, "está bajo investigación", dejó de ser un golpe retórico y se transformó en una consigna que impulsó la revisión de prácticas, no porque una mujer dijera esas palabras, sino porque detrás de ellas había trabajo, evidencias y la certeza de que la ley, cuando se aplica con rigor, puede corregirse. En los congresos jurídicos se discutieron lecciones aprendidas: la necesidad de registro y auditoría de accesos a sistemas, la obligación de conservar metadata por plazos y con custodia externa, los riesgos de la centralización de poder en despachos individuales. Se debatieron reformas legislativas para clarificar cómo la jurisdicción federal puede intervenir ante patrones de privación de derechos y para asegurar que las garantías procesales de todos sean respetadas. Maya continuó visitando tribunales, hablando con estudiantes, explicando que la tarea no era caer en la paranoia de vigilar cada gesto, sino en institucionalizar procedimientos que hicieran menos probable que un solo hombre o una sola oficina decidiera sobre vidas con poca transparencia. En sus presentaciones repetía una idea simple: el control no es enemistad, es salud institucional. La frase resonaba porque no era abstracta, nacía de casos con nombres propios. En la ciudad, se multiplicaron las historias de reparación.
Algunas medidas administrativas permitieron que personas que aún cumplían condena pudieran pedir revisión acelerada. Otras iniciativas crearon comisiones de ética en juzgados. No todos los efectos fueron inmediatos. La justicia, como recordó Maya en una intervención pública, no es una máquina que se pone en marcha de un día para otro. Es una práctica social que necesita vigilancia constante. La fundación que surgió, impulsada por colaboraciones público-privadas y por donaciones ciudadanas, ofreció becas para peritos forenses, apoyo a personas que buscan revisión de sentencia y recursos educativos para comunidades vulnerables. María, James y Angela participaron en campañas que buscaban sensibilizar sobre la importancia de documentar irregularidades y sobre dónde acudir cuando la sospecha aparece. El legado de aquella mañana en la sala incluyó, además, cambios en la forma en que se producen las audiencias. Hoy, en muchos juzgados, la admisión de archivos audiovisuales exige certificados de autenticidad y un formato de metadatos estándar que facilita su verificación. Los registradores mantienen registros inaccesibles por usuarios con privilegios comunes. Las salvaguardas técnicas se convirtieron por fin en algo más que una recomendación. Al terminar, Maya no buscó un final triunfal. Sabía que su trabajo no cerraba con un nombre caído ni con una lista de sentencias anuladas. La justicia es un proceso inacabado. Lo que sí abrazó fue la convicción de que, si existe voluntad y protocolo, el sistema puede autocorregirse. En una breve entrevista radiofónica, cuando le preguntaron qué quería que quedara de aquel episodio, respondió con la mesura que la había caracterizado en el juicio. Que nadie olvide que la justicia es una práctica humana y que por eso necesita verificaciones. Lo que hicimos no fue destruir, fue exigir que las reglas se cumplieran. La frase del título volvió a sonar, esta vez como epílogo de una lección. Está bajo investigación. Lo estuvo, y esa investigación no fue un truco de poder. Fue una respuesta al grito silencioso de vidas que pedían un reexamen. El balance final no fue la caída de una persona sola. Fue la apertura de procesos, la creación de estructuras y la restitución de una parte de lo que se había perdido. Antes de cerrar, Maya caminó por la sala donde años antes Whitman había ejercido su autoridad. Tocó el banco donde muchos acusados habían esperado. No buscó la mirada de nadie. En su rostro hubo fatiga, sí, pero también un atisbo de esperanza. Sabía que la institución no se volvía perfecta por su sola existencia. Sabía que quedaba trabajo. Pero también sabía que algo esencial había cambiado. La idea de que nadie está por encima y que, cuando se muestran patrones, la ley dispone remedios. Si esta historia ha hecho eco en ti, compártela. Hay recursos y organizaciones que ayudan a documentar y denunciar irregularidades judiciales. En la descripción encontrarás enlaces para informarte y para apoyar a quienes luchan por la integridad del sistema. La vigilancia ciudadana y la transparencia son herramientas poderosas. Esta no fue la historia de una heroína sin fisuras, sino de un equipo que eligió la paciencia, la evidencia y la ley como instrumentos para corregir una injusticia. Al dejar la sala, Maya escuchó de nuevo en su mente aquella frase que, en un instante, volteó la escena. Está bajo investigación. No la dijo como amenaza, la dijo como recordatorio. Y en eso consiste la justicia. En no aceptar lo aparente, en exigir la prueba, y en mantener despierta la posibilidad de reparar lo que se rompió.